¿Ustedes saben qué es lo que ocurre en una reunión en donde todos son hombres y solo hay una mujer? Desafortunadamente, y la mayoría de las veces, hacerla sentir incómoda, ya sea haciendo chistes vulgares, minimizando su participación o haciéndola sentir que no pertenece. Créanme, yo me dedico a la industria del cine, una industria aún predominada por hombres, y no ha sido extraño verme envuelta en este tipo de situaciones. Pero tengo un secreto. Cada vez que me llego a enfrentar a este tipo de reuniones, hago una pausa, respiro y me pregunto, ¿qué hubiera hecho ella? Estimada audiencia que me acompaña, aún hoy en día las mujeres seguimos luchando por abrirnos caminos en espacios laborales. De acuerdo con el reporte global de la brecha de género del World Economic Forum, tan solo en 2024 las mujeres ocupábamos el 46% de los puestos a nivel inicial. Pero conforme íbamos escalando hacia puestos directivos, solo el 29% de estos puestos eran ocupados por mujeres. Sin embargo, han habido muchas mujeres antes que nosotras que se han abierto camino en situaciones muy adversas para que nosotras hoy disfrutemos de ciertos beneficios. Y es cierto, aún nos falta mucho camino por recorrer. Pero les quiero contar la historia de una mujer común, como tú y como yo, pero que me ha enseñado que es posible ser la diferencia. Ella nació y creció en Jalapa, Veracruz, en una familia de escasos recursos, en donde los sueños debían dar de comer. Por ello, su corazón siempre va a recordar el anhelo de haberse convertido en una bailarina de ballet. Sin embargo, su ímpetu por la justicia la llevó a estudiar Derecho en la década de los 60. Era una época en la que México se encontraba profundamente dividido entre una arraigada tradición conservadora y los primeros destellos de libertad para las mujeres. Ella formó parte de estas primeras generaciones de mujeres que se abrieron camino en licenciaturas como Derecho, Filosofía, Letras y Medicina. Este grupo de mujeres valientes que se atrevieron a formarse a pesar de los prejuicios que se tenían hacia ellas, como que solo lo hacían mientras se casaban, o que los profesores preferían tratar con hombres, inclusive aún sabiendo que eran una franca minoría. Tan solo en su generación eran aproximadamente 14 mujeres contra 75 hombres. Al llegar el momento de realizar sus prácticas profesionales para obtener su grado de licenciatura, ella decidió aventurarse más allá de los límites de su natal Jalapa y emprendió un camino hacia Coatzacoalcos, en donde una empresa de químicos le abrió las puertas para continuar formándose. Sin embargo, nunca se imaginó que esta experiencia se iba a ver súbitamente truncada, porque iba a perder a una persona muy importante en su vida. Así llegó la noticia de que su madre había muerto, obligándola a regresar a casa. A pesar de las eventualidades, ella logró terminar su carrera y con ello vino su primera experiencia laboral en Isla Veracruz, en donde se desempeñó como secretaria del Consejo Municipal, apoyando al presidente en la administración del municipio. Un buen día, las intensas lluvias hicieron que se desbordara el río Tezochoacán, trayendo consigo fuertes inundaciones en el lugar. Al ver que los miembros del consejo estaban ausentes o no estaban en condiciones de apoyar, ella decidió tomar las riendas de la situación y hacer frente a las necesidades de la población. Reunió a los ganaderos para que la apoyaran a proveer de comida a la gente. Se trasladó por las vías del tren
en un armón para llegar a municipios aledaños. E inclusive apoyó a médicos y enfermeras en la campaña de vacunación para evitar enfermedades en la población. Todo esto a pesar de que los militares insistían en que debían evacuarla del lugar, pero a ella le importaba demasiado la gente y no iba a dejarlos solos. En esta experiencia aprendió la importancia que tiene gobernar a los municipios, ya que son la base de nuestra organización política. Al terminar el periodo de gobierno, se trasladó a la Ciudad de México, en donde comenzó su carrera como abogado proyectista, en la institución que hoy en día conocemos como el SAT. Era una época en la que los hombres ostentaban los cargos de mayor rango y responsabilidad, mientras que las mujeres tenían cargos principalmente administrativos. Pero ella estaba decidida a destacar, y aquí demostró su gran capacidad para trabajar, a veces permaneciendo hasta altas horas de la noche para revisar minuciosamente los casos que se le asignaban. Su carrera comenzó a ascender de forma sostenida, y cuando la subadministración de ingresos atravesó un periodo de descentralización, ella fue una de las primeras mujeres en obtener el cargo de subjefa de departamento. Un logro que la llevaría a una nueva etapa en su vida, trasladándose a Guadalajara. Aquí se enfrentó a la resistencia, no solo de hombres, sino también de mujeres, a recibir instrucciones por parte de una mujer. ¿Pero qué hizo ella? Aprovechó las capacitaciones que daba la misma institución para formarse y convertirse en una buena líder. En la década de los 70, la administración general se conformaba de 13 administraciones regionales, cada una conformada por un administrador y un secretario técnico. De los 13 puestos de secretario, 12 estaban ocupados por hombres, y ella había sido la única mujer que se había abierto camino en este mundo predominantemente masculino. En este puesto, los retos no se hicieron esperar y se enfrentó a amenazas por supuestos maltratos, a anónimos por mantener altos estándares de trabajo e inclusive intentaron mandarla a la cárcel por oponerse a la corrupción. Sin embargo, prevaleció su entereza y determinación e inclusive fungió como mentora de algunas personas que se iniciaban en la institución. Al pasar por una reforma institucional, su puesto pasó a ser de subadministradora técnica, lo que la llevó a supervisar la zona centro y sur del país. En esta experiencia, a pesar de que el panorama para las mujeres había cambiado y muchas más ostentaban puestos directivos, la resistencia hacia ellas continuaba. Y aquí se enfrentó a situaciones muy complicadas, como el acoso laboral o la presión del sindicato que pedía su destitución. Pero ella, lejos de darse por vencida, recibió con trabajo y audacia, y fue justamente esta convicción la que la llevó a sortear esta situación. Tras 20 años de servicio y habiendo logrado ser la primera mujer en obtener el cargo de administradora fiscal federal en Jalapa, la despidieron. En ese momento ella no sabía qué iba a hacer, porque para entonces era madre soltera de 2 niños pequeños y debía sacarlos adelante. Al ser la primera vez que se quedaba sin trabajo, pensó que el mundo se iba a acabar. Pero al ver que el mundo no se iba a detener por ella, se armó de valor y comenzó a buscar una oportunidad para lograr sacar adelante a sus hijos
y lo logró. Y así fue como ella empezó su nueva etapa en su vida. Tras pasar por varios puestos, en el año de 1993, regresó a la institución que tanto añoraba. Ahora se tuvo que trasladar a la ciudad de Puebla y se desempeñó como administradora de apoyo. En este puesto permaneció por 5 años, hasta que viviría la traición de un ex colaborador al que ella había formado en la institución, siendo este personaje el que la correría por segunda ocasión. Una vez más, se vería en la necesidad de seguir buscando una oportunidad para lograr sacar adelante a su familia, hasta que finalmente llegaría al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en Jalapa, y en donde se desempeñaría como secretaria de acuerdos. En este puesto permanecería hasta su jubilación en el año de 2017. Hoy rindo homenaje a su historia, porque no quiero que pase desapercibida su fortaleza, valentía y coraje. Una mujer pionera que se abrió camino para que las nuevas generaciones de mujeres puedan ostentar cargos directivos en donde antes predominaban los hombres. Es por ello que yo los invito a que abracen su historia y se inspiren con su ejemplo. Yo sé que yo he sido muy afortunada de contar con su guía, y ella a lo mejor no lo sabe, pero en muchas ocasiones me he preguntado qué hubiera hecho ella en los momentos en los que no sé cómo seguir adelante. Ella me acompaña el día de hoy. Su nombre es Francisca y es mi madre.